Bien, vamos a comenzar con este tema bastante interesante, desde mi punto de vista, obviamente. ¿Por qué existen las religiones? Eh, ¿Cuál es su causa y cuál es su efecto? Entonces, primeramente existen porque hay una necesidad. Esa necesidad es porque la gente quiere, necesita. ¿Cómo, cómo existen otras cosas? Es decir, Eh, las religiones son como una empresa, y las empresas existen porque hay una necesidad. Digamos, si hay una abarrotera cerca de tu casa es porque vende. Si hay un puesto de tacos es porque vende. Y si hay una mueblería enorme es porque vende. Entonces, porque hay una necesidad de compra. Y es exactamente lo mismo con una religión. Las religiones existen porque el ser humano siempre ha tenido dudas, y quiere ser, pues quiere que le aclaren las cosas como son o cómo deberían ser, o pensar cómo debería ser. Y de acuerdo al país, de acuerdo a la comunidad, es como se hace una religión. Esto de la venta de espiritualismo, pues no es nuevo, ¿no? Desde los egipcios, romanos, ¿no? Tenemos a la religión más fuerte que ha existido, que vienen siendo los egipcios y obviamente los romanos. Y de ahí se derivan un sinfín de religiones. También tenemos la tibetana, tenemos la musulmana, tenemos una serie de religiones increíbles. Pero esas religiones existen, como dije, por un factor y una necesidad de satisfacer la necesidad de comprender cómo existe el mundo y por qué existimos nosotros, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos y quién nos hizo a nosotros. Entonces, claro, en esta necesidad, en este desborde de sentimiento, de emoción, de saber de dónde uno proviene, pues las religiones tratan de satisfacer esta necesidad. Pero en ese camino de satisfacer esta necesidad, pues ellos también necesitan satisfacerse. Es obvio, es así. Y han cometido muchas atrocidades durante esta enseñanza, porque, como dije, no dejan de ser una empresa. Y por eso existen. Básicamente esa sería la pregunta y esa sería la contestación. Pero vamos a ver más. Digamos, vamos a ver sus consecuencias y por qué existen. Es decir, cómo se forma una iglesia. Bueno, primero, como dije, tiene que haber esa necesidad. Segundo, la iglesia se forma de acuerdo a tu entorno. Es decir, no es lo mismo aquí en Sudamérica, no es lo mismo tener una religión o formar una religión o hacer una religión, porque hay ciertos hábitos y costumbres, que formarla, por ejemplo, en la India. Tenemos ahí Buda con su budismo. Buda se ha hecho a semejanza, ¿no? Es decir, tú ves el Buda y el Buda es de ojos rasgados. Entonces, cuando tú lo ves, dices, quizás si eres de Centroamérica o Latinoamérica, pues lo vas a rechazar porque dices, bueno, es que no se parece a mí, yo no creo que sea ese el camino. Pero los budistas y los de ese país, pues sí, dicen así porque se parece a mí, ¿no? Bueno, después Buda, se hizo una tendencia a hacerlo gordo, pero en realidad las primeras escrituras y las primeras enseñanzas y las primeras dibujos que se conocen del Buda, pues realmente no es así, es delgado también, pero obviamente con los ojos orientales. Entonces tú dices, pues no encajo aquí, no me gusta, por eso no la tomamos, o muchos no la tomamos.
Pero, ¿qué te parece si te muestro a alguien que es más a semejanza? Entonces, ahí cambia la cosa. Si la imagen es más parecida a lo que tú conoces, si es un poco morenito o blanquito, pero tiene los ojos parecidos a mí, un poco el perfil como soy yo, bueno, ahí ya como que ya lo aceptamos, ¿no? No, no siempre se manejan imágenes, esto debo aclararlos. Yo creo que en el transcurso de hacer religión no siempre se evocaba imágenes, pero preferiblemente se hacía así. Es decir, tenemos aquí en Europa los celtas y ellos no evocaban una imagen como tal. O sea, no solamente algo, un solo ser como un dios, sino más bien una serie de, ¿cómo diría yo? De signos basados en los signos jeroglíficos de la Tierra, ¿no? Porque plasman un cuadrado, un rectangular, un caracol, qué sé yo, formas que tienen la naturaleza. Entonces de ahí se plasma también. Pero si queremos basarnos a un solo individuo como progenitor, como dador de vida, entonces debe ser más a la semejanza de uno. También obviamente es una imposición. Ya sabemos que durante muchos años se impuso a través de sangre y fuego. Pero no es mi mención, sino mi mención es por qué existen las religiones, y a eso nos vamos a basar. Entonces, cuando ya se tiene una idea más clara de cómo se quiere dar esta religión, a quiénes se quieren dar, entonces se debe unir una semejanza, como ya dije, porque de lo contrario hay choques. Choques que para tú como tu empresa, pues obviamente no querrás hacerlo porque tú lo que quieres es que vengan adeptos y que haya recaudaciones de fondo, ¿no? Porque cómo se mantiene una iglesia. Entonces, digamos que tú estudias el mercado, estudias a los individuos, cuál es su necesidad, primero cuál es su semejanza, con qué imagen vas a proyectar para poder enganchar a las personas. Porque básicamente es eso. Los que promueven esto lo saben, son conscientes de ello. Lo han hecho durante muchos años, y los nuevos que forman estas nuevas iglesias o nuevas religiones lo saben también, son conscientes. Muchas han salido de la casualidad, pero la mayoría, la gran mayoría, son así. Es decir, hay personas que dicen, me gustaría que fuera así, así asado, y lo hacen. Y de repente es como, ya tienes muchos individuos, ¿cómo se llama tu...? Porque el Estado te reclama, dice, ¿cómo se llama tu iglesia, no? Tu religión, ¿no? Pues es que yo no hice ninguna iglesia ni religión, solo creemos así, así. Bueno, te ponemos tal para que sigas predicando, si no te quitamos de aquí. Entonces, claro, tú quieres seguir predicando, pues te formas un nombre, una licencia y ya está, y prosigues con lo tuyo. Eso no está lejos de la verdad, créanme. O sea, en Norteamérica, perdón, en Estados Unidos es así. O sea, si ya hay individuos, más de 100 que se reúnen, esto ya va al gobierno y dice, a ver, tú ya tienes una religión, aunque tú no la tengas. Tú ya tienes una religión, vienes aquí los sábados, bla, 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 bla. Dame un nombre y te voy a dar un permiso y te registro. Así. Entonces, no, porque de otra forma no te dejan, o te dispersan o te quitan el lugar, etcétera, etcétera. Muchas cosas turbias ahí. Entonces, no me voy a desviar. Todo está en conjunto de lo que estoy diciendo para que ustedes comprendan por qué existen las religiones. Entonces, ya que tienes ciertas bases, ¿no? ¿A quién le vas a mandar el mensaje? ¿Cómo lo vas a mandar? ¿Con qué signos lo vas a adherir? Y cuál es
cuál es la fuerza de tu mensaje, ¿no? Porque al final de cuentas tú vas a vender. ¿Qué es lo que vas a vender? ¿Con qué fuerza vas a vender aquello? Y lo más importante, o una de las que son importancia, vas a plasmar una imagen única, como la imagen de Jesucristo, que es una imagen única, acompañado de su madre y toda la historia que hubo. Y después puedes derivar santos, ¿no? Santo Niño de Atocha, San Martín de Porres, todo lo que tú quieras, lo canonizan y ya está, ¿no? Pero eso es después, ya que tú tuviste tu empresa, entonces sí ya puedes manejar otro tipo de vínculos para poder seguir vendiendo o acarrear más adeptos. Pero si tú vas a formar tu empresa religiosa, esas serían las dos primeras bases. Y la tercera sería cómo lo vas a decir y con qué elementos. Porque, digamos, tú no puedes basarte o decir como lo hace el Tíbet, que es un culto, es una religión ser vegetariano, porque dices que es el amor a los animales. Cuando vives en un desierto, es que no se puede. ¿Dónde vas a cosechar las frutas y verduras si tú vives en un desierto? Todos tus adeptos se van a morir. Es incongruente. Entonces, sí tiene que ver el lugar, como dije. El lugar plasma ciertas formaciones. A través del lugar se forman ciertos conceptos religiosos, porque de otra forma no se puede. ¿Cómo vas a promover el vegetarianismo? Ser vegetariano cuando, como los que están en Suecia, los indígenas o los indios o los nativos de ese lugar, ¿cómo vas a decir que sean vegetarianos cuando no? En el norte de Suecia, pues hay pura nieve, muy poco pasto, solamente pues en verano sí hay un poco, pero el verano es muy corto. Entonces, la máxima necesidad de comer existe en los animales. Tienes que sacrificar animales para poder seguir existiendo. Y ellos comen un tipo de pasto dentro de la nieve. Ellos pueden mantenerse, pero tú no. Tú como ser humano no puedes. Entonces no puedes proclamar que se respeten a los animales, que haya amor por ellos y que no hay que matarlos porque hay que comer pura verdura. Pues no se puede. No hay una incongruencia con esto, porque, como dije, no sobrevivirían tus adeptos. Rebundo en esto porque es importante y doy paso a lo segundo o tercero. Ya con esto, para dejarlo perfectamente en claro, de que los elementos a construir una religión deben ser los elementos que hay en tu entorno. No puedes hacerlo de otra forma. Existe Buda con los ojos rasgados porque la gente era así de allá. Los musulmanes igual. Los españoles es lo mismo. De hecho, los españoles derivan mucho de los musulmanes. Tú pones a un musulmán y un español, es casi lo mismo, porque tienen la barba, ¿no? muy plasmada, y el cabello semirizado, no es tan lacio, no suele ser tan lacio. Entonces, a diferencia de los nativos mexicanos, que tú ves, el pelo era casi súper lacio. No en todas partes, pero en la mayoría, negro, ¿no? El pelo negro y así. Entonces, por eso cuando vinieron los españoles en México, ellos empezaron a ser santos, empezaron a sustituir, porque así es la empresa. Tú te debes adaptar hacia lo nuevo. Si vas a un nuevo lugar, tienes que hacerlo a semejanza del comprador. Digamos, no vas a poner a tomar en Oriente a gente anglosajona,
o con los chinos, Coca-Cola, me eché un golazo, pero por decir algo, cuando, cuando ellos son chinos. Debes poner un chino a tomar esa bebida. Así haces la semejanza, así es tu empresa. Entonces, creo que queda claro este punto. Me extendí mucho, pero queda claro en este punto. Y una vez que tienes armado todo estos parámetros que tienes que cumplir, lo demás es hacia dónde vas, o sea, qué dirección vas a tener. Y la mayoría de las grandes religiones pues se basan en tener un recurso muy viable, que es el reencuentro de tu padre, tu madre, tus hermanos, tus primos, cuando tú mueras, ¿no? Cuando tú mueras, pues vas a estar con el Señor o qué sé yo, porque cuando tú llegues ahí, pues vas a estar cómodo, vas a estar feliz y no te vas a preocupar de nada porque pues es como un paraíso. Esto funciona, por ejemplo, funcionó para Latinoamérica porque era, como ya dije, aunque fue impuesta, era muy semejante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en México, para poder llegar a un cielo entre comillas, ¿no? Pues se tenía que pasar los 9 inframundos, ¿no? Los 9. Y si llegabas a esos 9 pasadizos o 9 dimensiones, y llegabas, pues podías descansar, ¿no? Entonces era algo parecido con la llegada de los españoles, pues era algo parecido, ¿no? Venderte lo mismo, vender esa, ¿cómo diría yo? Esa promesa de ver a tus seres queridos después de muerto, ¿no? ¿Y quién no desea ver, carajo? ¿No? O sea, digo yo, ¿quién no? ¿Por qué no voy a desear yo ver a mi familia? Claro que sí, ¿no? Eso es bonito esa idea. Que se cumpla, bueno, es una idea. Entonces de ahí todas, si uno lo estudia, casi todas se basan. Y las que no, como las enseñanzas de Oriente, donde hay una reencarnación, donde realmente tú, por ejemplo, no es que dejes de existir, no hay como un paraíso, simplemente pues te mueres y vuelves a renacer enseguida. Y según como haya sido tu vida, pues renaces en otra parte. Pero como dije, esto no va bien con los mexicanos porque ya tenemos la religión muy impuesta. Entonces, las nuevas tendencias, las nuevas religiones que se han hecho, están basadas casi en lo mismo, ¿no? En cómo será después de tu muerte, el cielo prometido, la tierra prometida, que vas a estar con tus parientes, etc. Y si no, pues te vas al infierno, ¿no? Ahí está. O sea, si no cumples, pues cachás, no tienes el paraíso. Y esto es, es nefasto, pero así es como se basa, porque se juega un poco con el miedo, es decir, para que tú puedas estar dentro de mi club, dentro de mi religión, de mi empresa, pues tienes que tener cierto respeto, y el respeto se impone a través del miedo, para crear si no estás, es decir, si no estás dentro, pues estás afuera, ¿no? Y si estás adentro tienes que cumplir, tienes que portarte bien, tienes que dar el diezmo. Entonces son bases que se basan casi la mayoría de las religiones, de una o de otra forma. Son empresas que les ha funcionado bien este esquema, ¿no? Donde después de muerte el cielo prometido, y aquí en vida, si no te portas bien, si no das, pues vas también, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿no? No hay intermedios. Y ha funcionado bien, pues ¿por qué? Porque la gente tiene miedo y quiere tener esperanza. Es decir, como dije, carajo, ¿quién no quiere ver a su familia otra vez? Por Dios, ¿no? Pues claro que sí, ¿no? Por Dios, por Dios. Claro que queremos ver a nuestra familia.
Eh, ¿Y tenemos miedo? Pues sí, tenemos miedo a dejar de ser. Eso es, dejar de existir. Y las religiones nos alientan, nos dan consuelo a no dejar de existir, sino que después vamos a seguir existiendo. Entonces, da un consuelo tremendo saber que podemos existir después de muertos, saber que podemos realizarnos otra vez, continuar con nuestra vida. Pero yo digo, estas son las bases, cómo se concreta una religión. Y obviamente hay más cositas, pero yo creo que ahí lo vamos a cerrar, porque en realidad yo solo quería decir por qué existen las religiones, y creo que se cumplió el objetivo. ¿Y cuáles son sus consecuencias de no estar dentro de una religión? Pues ya lo dije, ¿no? Creo que si rebundo un poquito más, ¿cuáles serían las consecuencias? Pues que hay mucho desconsuelo. Además, las religiones tienden a tener un control sobre la población, y esta población no quiere ser descontrolada, en realidad quiere ser controlada. ¿Qué pasaría de nosotros si no tuviéramos un control? Piénselo, ¿eh? Usted puede pensar que no queremos ser controlados, pero en realidad lo queremos. Figúrese ahorita, en este momento, que usted no tiene respeto por nada y no tiene por qué. Pues robaría lo que sea, violaría lo que sea, o sea, haría desastre, porque no habría quien lo castigara, excepto si lo pillan. Entonces, de esta forma nos controlan, ¿no? Junto con el Estado. La religión siempre ha sido controladora, para controlar a las grandes masas a través de la religión. Eso ya se sabe. Entonces, también ese es otro perfil que se maneja, ¿no? Como dije, son varios para construir una religión como empresa. Y obviamente usted tiene que recaudar dinero. Esto se recauda a través del diezmo, las ofrendas, o meramente como una semiobligación o obligación aparente, o como una mera contribución no obligatoria, pero que a la vez es obligatoria, porque la obligación es moral. Así es como se construye, y así es como muchas religiones han estado ganando adeptos, y entre más adeptos, pues más dinero pueden empezar a construir estas enormes iglesias a través del dinero que dan los adeptos, y hasta mucha gente lo da feliz porque dice, pues así me voy a ir al paraíso, ¿no? Como dije, esto se basa a través del miedo y a través del consuelo. Muchos de ellos encuentran una paz, porque de eso se trata. La empresa también contribuye. No es totalmente destructible. Es más bien lo que usted quiera, ¿no? Para todos hay. Ya hay muchísimas religiones, muchísimas empresas, que quizás en alguna no le dé todo, pero en alguna le dé más que lo demás. Y fuera de las religiones, pues existen las culturas, las enseñanzas, las tradiciones, pero eso hablaremos después. Algo que es muy diferente a una religión, porque una cultura puede seguir siendo viva, una tradición puede seguir siendo viva, con usos y costumbres, sin ninguna necesidad de someter a las personas, ¿no? Simplemente es convivir y tener una similitud de pensamiento. Bueno, ahora sí me voy a despedir. Creo que ya abundé bastante con este tema. Creo yo que queda bastante claro por qué existen las religiones. Son empresas que aportan a la sociedad una necesidad, como todas las empresas, satisfacen esta necesidad,
y a cambio pues obtienen dinero como todas las empresas. Yo no podría decir si son buenas o son malas, eso depende de usted. Sí, depende de usted. Si para usted su empresa, su religión le aporta la paz, la serenidad, adelante, prosiga. Yo no estoy en contra de las religiones. Mi tema es por qué existen las religiones y lo trato como una empresa porque eso es lo que son. Son empresas. Yo no trato si existe o no existe Dios o si es marginado o no. Simplemente es una empresa y si usted quiere formar una empresa, ya le di los parámetros que tiene que cumplir. Vea su entorno, vea lo que los clientes le van a pedir y adelante. Yo sin más, ahora sí que me voy. Espero haya sido de mucha satisfacción esta charla, este tema, que para mí me causa alegría contribuir con ustedes para que queden satisfechos y bueno, que sigan adelante. Después, como dije, hablaremos de otro tema que son las tradiciones como uso y costumbre, de las tradiciones que no son una religión, pero que a veces contribuyen más que una religión. Nos vemos pues.